Hoy día con un invitado muy especial, por cuanto es parte importante del teatro iquiqueño. Me refiero a don Iván Berapinto, a quien le damos la bienvenida en el Oficio de la Memoria. Iván, bienvenido. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, gustoso compartir contigo este programa para poder conversar de algo que me apasiona tanto como es el teatro. Esa expresión tan nuestra, que tiene tanta historia, que es el teatro, que se puede sintetizar en este último momento en la historia del teatro expresión. ¿Qué podrías decir tú, cuáles son los ejes que estructuran el teatro expresión? ¿Cuáles son las señales de identidad del teatro expresión? ¿En qué se diferencia el teatro expresión de otros grupos de teatro? Bueno, a ver, las diferencias están marcadas primero porque el teatro expresión sale un poco de la historia de lo que ha sido el teatro iquiqueño en el sentido de ser un teatro de autogestión, el teatro local. El teatro expresión es un teatro institucional, respaldado por la Universidad Arturo Prat, en primer lugar. Segundo lugar, porque ha estado, digamos, enfocado su trabajo fundamentalmente a hacer una formación, perfeccionamiento en algunos casos, de gente que tiene vocación teatral y que algunos han seguido estudios teatrales. Tercer lugar, porque ha tomado temáticas que se acercan fundamentalmente a la realidad social de nuestra región, como también, digamos, problemáticas nacionales y latinoamericanas, y lo cual le ha dado un acento, digamos, en su soporte ideológico a las obras que ha seleccionado. Y dentro de ese contexto, si uno analiza el menú, por decirlo de alguna manera, de las obras presentadas por expresión, ¿qué autores se repiten, por ejemplo? Bueno, hay autores nacionales como Marco Antonio Laparra, que hemos hecho varios trabajos de él. Jorge Díaz, por supuesto, que es uno de nuestros preferidos y uno de los hombres más prolíferos de la escena nacional e internacional. También están los autores nacionales en general y hay algunos temas que nosotros hemos abordado tal vez con mayor inquietud, mayor reiteración, que ha tenido que ver con las problemáticas del hombre actual, problemáticas sociales, existenciales, que lo abordan generalmente los autores latinoamericanos. Y dentro de ese mismo contexto, uno puede apreciar que hay un juego en el teatro de expresión con autores, pienso en Darío Fo, por ejemplo. ¿Por qué Darío Fo es importante para el teatro de expresión? Bueno, cada vez que elegimos las obras, que es un proceso bastante complejo, mucho más complejo a veces que los montajes mismos, porque se selecciona las obras, hay una comisión que lee muchas obras y que luego se discuten, se analizan, y hay como tres variables que nos guían a nosotros para poder elegir la obra. Primero, que la obra sea un desafío para el equipo teatral. Segundo, que la obra sea interesante para el público, que les deje algo, que les despierte la curiosidad, reflexión, en fin. Y en tercer lugar, que estemos en condiciones de producir esa obra, ¿no? Tanto con el equipo actoral como desde el punto de vista financiero. Entonces surge, por ejemplo, en la última temporada Darío Fo. Darío Fo a nosotros nos parecía muy interesante porque, aparte de tener el Premio Nobel de Literatura, es un hombre que, un dramaturgo que fundamentalmente ausculta la realidad contemporánea del hombre actual, pero con una mirada sarcástica, irónica, con ese humor negro que tiene y que no tiene ningún reparo en cuestionar las instituciones del Estado. Tema que está presente justamente en la obra que montamos, La muerte accidental de un anarquista, en la cual justamente desentraña todos los poderes fácticos y toda la telaraña que existe del poder en la policía, en estos cuerpos represivos, ¿no es cierto? Y cómo también se ven ellos envueltos en una historia un tanto absurda de un hombre que es un orate, que entra a su comisaría y les descubre y
digamos, develan todas las artimañas que tienen para matar a un anarquista, ¿no? Un hecho verídico que ocurrió además en Italia, allá por los años 70, que creó conmoción internacional. Entonces, Darío Fo, por ejemplo, es un autor que escribe bien, un autor que tiene una literatura maciza, un buen autor, un buen dramaturgo. Y aparte de eso, es un hombre inteligente para plantear los problemas, que lo desarrolla de una manera también entretenida, por lo cual también su teatro es, digamos, llevado a escena por muchas compañías a nivel internacional. Cuando yo decía que expresión jugada, y no termina la frase, Darío Fo, por ejemplo, por un lado, y por otro lado, volvamos a la escena regional, Luis González Centeno con Los Pampinos. ¿Qué punto de encuentro hay entre Darío Fo y Luis González Centeno con la adaptación que tú mismo hiciste de Los Pampinos? Claro. Bueno, hay un punto de encuentro ahí que es el tema social, el tema político. Yo he siempre planteado que el teatro y el arte tiene que ser una expresión política del hombre, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Y a mí me ha subyugado siempre las propuestas que tengan un soporte ideológico y que apunten a este cuestionamiento, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, que además pueda digamos, desentrañar hechos históricos, acontecimientos que han sucedido en diferentes etapas de la historia del hombre y que puedan dejar algún tipo de enseñanza, entre comillas, algún tipo de moraleja, algún tipo de mensaje, en especial para las nuevas generaciones. Entonces, yo opto por un teatro de tipo social, de tipo político, de tipo, qué sé yo, cuestionador, develador de la realidad, y en eso justamente va nuestra selección. Por eso está Juan Radrigán, por eso está Marco Antonio Laparra, Jorge Díaz, el mismo Darío Fo, el Luis Menem de Desleal, que fue una obra de Luz Negra, ¿no es cierto?, que también bastante fuerte sobre la realidad del hombre. Y el clásico colombiano, ¿no? Y, por supuesto, el Monte Calvo de nuestro gran amigo Jairo Niño. Con Monte Calvo conecto a tu etapa más personal como actor, en primer lugar, ¿no? ¿Qué lugar ocupa como actor en Verapinto el Monte Calvo? Bueno, como actor es importantísimo porque fue la primera obra que yo participé allá por los años 70. Con Julio Sangüesa. Julio Sangüesa y William Butler. Claro, y justamente fue una obra que tiene, digamos, mucha emotividad por el hecho de que uno debuta en el teatro, ¿no es cierto? Y ¿Dónde fue ese debut? El debut fue en la sala donde funcionaba la Liga Protectora de Estudiantes. ¿Ah? Plaza Prat. Plaza Prat, segundo piso. Tú recordarás que abajo estaba Don Sata, ¿no? Don Sata, exactamente. Una discoteca donde los jóvenes entonces iban a bailar. Exactamente. Yo estaba pequeño, mi hermana mayor iban a bailar esas cosas. Me acuerdo de Lalo Espejo a bailar. El Lalo Espejo no, él era ya un hombre hecho y derecho. Era un señor ya. Era un señor, él ya. Carlos Morales lo acompañaba. Carlos Morales lo acompañaba siempre, estaban ahí. Pero este fue un segundo piso donde se hizo el estreno. Una salita muy particular porque aún recuerdo, creo que todavía está, no estoy seguro, un gran mural sobre la historia de Chile, ¿no es cierto?, pintado, un escenario pequeño, muy austero, humilde, y que nos facilitaban a nosotros, los alumnos liceanos, que trabajábamos en ese entonces con dos profesoras, las señoras Angelina Chan y Adriana Peirano, ¿no es cierto?, y que nos hacían clases de castellano, grandes literatura, profesoras. Muy buenas profesoras, y que fueron justamente quienes nos motivaron a nosotros a incursionar en esto de las artes y a lo mejor a tener esa actitud crítica frente a la literatura, ¿no? Entonces, ahí empezamos en esa sala y prácticamente después de las horas de clase nos íbamos a concentrar allí todas las tardes, era casi un ritual. ¿Dónde más se presentó en ese tiempo Monte Calvo? El Monte Calvo después hicimos toda una gira con la obra a nivel nacional, porque coincidió de que el gobierno de la Unidad Popular en ese entonces hizo un festival, fue como una especie de congreso de artes de los jóvenes, en fin, y viajamos a Santiago, estuvimos
una semana en Santiago presentándolo en diferentes comunas de Santiago con la obra. Y bueno, fue un viaje lleno de anécdotas con gente de música, literatura, en fin, de toda la región. Pero en Iquique, ¿en qué otro lugar más se presentó? Acá en Iquique, aparte, a través del mismo organismo del Ministerio de Educación, lo llevamos, me recuerdo, aquí muy cerca de la universidad, en Playa Brava, donde estaba toda esta población de profesores. Ahí había un escenario al aire libre, ahí lo presentamos. Después en la población John Kennedy. La Jorge Nostroza. Jorge Nostroza actual. Claro, en la población Caupolicán. Fuimos también, la presentamos aquí en el local de Orella Copivar, de los tripulantes marítimos. Perfecto. En fin. Te hacía esa pregunta porque estoy tratando de recordarme dónde vi yo. Claro. El primer Monte Calvo, porque lo he visto 1000 veces, pero ahora último, ¿no? Claro. ¿Cuándo se produce la representación de Monte Calvo en esta segunda etapa con un Iván Verapinto con más años? Sí. Y con nuevos actores, digamos. Sí, sí. ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué ocurre ese reestreno? Sí. Bueno, yo la verdad que después que salí del país perdí la obra, no tenía el texto, me recordaba de ella en otros lados, quería montarla, pero no tenía el texto. Entonces, por una casualidad del destino, estando en Santiago, buscando libretos en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, en su biblioteca, encontré justamente una revista donde venía este libreto. Así que para mí fue una gran emoción, o sea, encontrarme nuevamente con el libreto. O sea, la culpa está en ese libreto que he encontrado. Claro. Y de inmediato lo traje, bueno, y la verdad que estuvo ahí en barbecho, en estudio por el grupo, y por una circunstancia, porque nos falló una obra que íbamos a montar, unas actrices, la descartamos y propuse esta obra que es muy sencilla, muy simple, pero una historia muy buena. Muy profunda y tiene una tensión dramática muy fuerte. Y pareciera que con el tiempo, debe ocurrir con todos los montajes teatrales, la obra original termina siendo readaptada en lo lúdico, en lo estético, por los actores que la componen. Claro. Una vez ustedes montaron Monte Calvo sin Sabat, creo, porque el equipo estable eras tú, Antonio Sabat y Juan Carlos Rocha. Exacto. Y lo montaron con otro actor. Sí, con Raúl Cifuentes. Claro. Y pareciera que la cosa no trucó ahí. Porque uno está acostumbrado a ver la otra versión. Claro. Y aquella gente que vio el Monte Calvo en los 70 y que la ha visto ahora, esa gente cambió, creció, está más vieja también. Sí. ¿Qué sensación le trae el Monte Calvo? Yo creo que siempre una sensación fresca, ¿no? Es una sensación entre ternura y emotividad y se sienten entusiasmados. Me ha pasado con otros amigos, aparte que tú que lo has visto como 1000 veces, ¿no es cierto? Sí. Pero me ha pasado con otros amigos. Con mucho gusto lo he visto 1000 veces. Y con mucho gusto también ellos lo han disfrutado. Me recuerdo Julio Sangüesa, en una oportunidad que fuimos a Santiago, ¿no? Estaba ahí, que fue uno de los primeros actores que montó la obra. Y estaba pero emocionado, y yo lo sentía como reía como público, ¿no es cierto?, de las locuras que hacían los personajes. Entonces creo que una obra que como los caballitos de batalla, ¿no?, en los conjuntos musicales y en otros, que siempre están presentes y que nos ha dado mucha satisfacción. Con esa obra nosotros prácticamente hemos viajado a todos los festivales que nos han invitado en Chile, hemos salido al extranjero, y en todos los lugares ha sido verdaderamente ovacionada la obra. Y los mismos colombianos, porque hay que decir que el autor es colombiano, lo han visto, y nosotros con un poquito de vergüenza porque le hemos hecho sus adaptaciones, su acomodo del lenguaje. Ayornamiento, que es absolutamente correcto, ¿no? Exacto, y el lenguaje chileno que está presente, pero hemos tenido las mejores críticas de los mismos colombianos y también de especialistas en teatro, ¿no?, los cuales han publicado en algunas revistas, por ejemplo en Estados Unidos. Fundamentalmente porque ponemos en relieve este contexto social, el de la guerra, el de los marginados en Latinoamérica, y que es un problema que aún
que está latente en nuestra tierra. Cada vez que hay una guerra, el Monte Calvo se convierte en un elemento exacto, contemporáneo. Exacto. Y van con el quiebre de la democracia del 73, tú tienes que irte del país. Sí. Te vas a Perú. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en el país hermano, fundamentalmente en Ayacucho, donde tú llegas y estudias en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con el teatro, con Vera Pinto en esa época? Bueno, la verdad que al llegar al Perú yo me fui con el propósito de estudiar antropología en esta universidad que ubicada en la Sierra Central del Perú. Y allí me dedico fundamentalmente a estudiar, pero surge la posibilidad de hacer teatro y de crear un grupo de teatro en la universidad, con el apoyo también de la misma institución. Entonces le doy una orientación nueva al trabajo allí porque vinculo la antropología con el trabajo escénico. Y lo que hacemos, si podemos calificarlo, es un teatro más antropológico y con mucha ayuda también de los profesores. Nos ponemos a investigar realidades locales, nacionales, que tienen que ver con el movimiento campesino, que tienen que ver con las tradiciones, con las leyendas, y comenzamos justamente a hacer un trabajo escénico que prácticamente casi fueron 6 años que estuvimos allí y que nos permitió además recorrer prácticamente todo el Perú. ¿Hay una obra que te haya quedado en la retina? Sí, una obra de un grupo argentino de Teatro Libre que se llama El asesinato de X, que fue, a ver, como el Monte Calvo, ¿no? Pero en la situación peruana, que es una obra también que nos permitió ir a diferentes escenarios. Y además que era como universal el tema, porque hablaba sobre el tema de la represión en América Latina en los años 70, ¿no es cierto? Pero esa represión transversal en los medios de comunicación, en la educación, en fin. Entonces, y fue un buen montaje con música, además que ya influenciado por la cultura peruana. Los actores cantaban, estaba metido el folclore, estaba metido otras formas de comunicación con el público que causaban un buen efecto. Y los actores tenían la virtud, esos actores, de que además eran cantantes y buenos instrumentistas. Entonces, toda la música en vivo, una cosa muy interesante. Pero estamos en una época, Iván, y en un lugar que es Ayacucho, que es San Cristóbal de Huamanga, y también está Sendero Luminoso. ¿Y qué significa para Iván Vera Pinto, que viene que sale del Liceo de Iquique, llega a esa universidad y se encuentra con personajes como Abimael Guzmán, porque que tú me dices que conociste también? Sí, claro. Bueno, es una realidad totalmente diferente porque Ayacucho, para quienes no lo conocen, sigue siendo una ciudad pequeña, sigue siendo una ciudad semi-rural y una ciudad que funciona en torno a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que en ese tiempo, me recuerdo, tenía algo así como 3.000 estudiantes, y 3.000 estudiantes era bastante para una ciudad que es la mitad de Iquique. Pero, digamos, el tema que ahí me atrae es el tema, digamos, social, cómo la universidad se convierte en el motor de esa comunidad, del desarrollo de esa comunidad, pero que también se convierte en el espejo, reflejo de todo lo que está pasando en el Perú. La Universidad de San Cristóbal es donde justamente surge el movimiento Sendero Luminoso y donde son mis profesores de antropología los que están, no todos ellos, pero casi todos estaban vinculados a este movimiento. Una universidad donde se llenó de murmullos, de discusiones fundamentalistas algunas, donde concurrieron todas las ideologías, desde la extrema derecha hasta la izquierda más radical, y donde la conversación era apasionada, muy fuerte en algunos casos, y donde había, yo diría, una masa crítica sobre el problema social muy fuerte. Hay que recordar de que también es un momento en que se masifica la educación universitaria, pero el Estado no tiene un plan de desarrollo de la educación superior. Por lo tanto, gran parte de la formación de los estudiantes, especialmente en las ciencias sociales, se da
por la literatura que viene justamente de la Unión Soviética y de la China. Seguimos con la conversación. Llegas a Chile entonces después de mucho tiempo. Sí, te encuentras con un Iquique en los 80. Sí. ¿Qué pasa con ese reencuentro? ¿Qué pasa con ese aterrizaje en Iquique? Lleno de contradicciones, porque la verdad que yo no venía a hacer teatro ya a Chile. Yo tomé la decisión de que en el régimen dictatorial que estábamos viviendo no era posible, ni tampoco era conveniente, digamos, estar aportando actividades culturales, digamos, en ese contexto. O sea, la verdad que venía negado a la actividad artística, sino que yo quería desempeñarme en mi quehacer, en la antropología. Pero tenemos problemas de trabajo, la verdad, acá. No es fácil encontrar trabajo y fueron, bueno, momentos difíciles y surge una alternativa de trabajar acá en la Universidad de Chile, sede Iquique, el año 79, y poder desarrollar algunas funciones de extensión. Y bueno, ingresamos a extensión y la verdad que allí surge la idea de hacer algunas actividades con los estudiantes. Yo propongo hacer un curso de teatro, me dicen, bueno, usted hágalo, y yo digo, bueno, me comprometo a hacer este curso y a dejar a alguna persona que continúe el trabajo posterior. Se hace el curso, pero nuevamente el bichito que uno lleva le dice de que no, tiene que seguir con la tarea y asumir la responsabilidad de conformar al equipo. Así que del 79 hasta esta fecha hemos estado 26 años aquí en esta casa de estudio, haciendo, entre otras funciones, el teatro, que ha sido para mí la base fundamental de mi vida también. ¿Alguna anécdota, alguna experiencia del tiempo de la dictadura dentro de la universidad, del teatro, que haya significado decir, cuidado con las obras, cuidado con estos montajes? ¿Se vivió ese proceso de alguna manera? Sí, por supuesto. Acá hubo una censura en esta casa de estudio muy fuerte, muy fuerte. La verdad que incluso profesores se prestaron para ser cómplices de esas censuras, y profesores que aún están presentes acá en nuestra universidad. Yo la verdad que personalmente pasé momentos difíciles, pero más que ello era el trabajo teatral, el que siempre se vio enfrentado a una situación de agobio por parte de las autoridades en un momento. Y yo creo que ese ha sido uno de los méritos del teatro de expresión. Uno de los méritos del teatro de expresión, porque supo, digamos, sortear todas estas situaciones. Había una comisión que examinaba todas las obras que el teatro de expresión quería montar. Entonces tenía que presentar 3 obras, ¿no es cierto? Y esa comisión decidía qué obra podía montar el teatro de expresión. Hubo situaciones que fue la obra, me recuerdo, El Rey se muere, de Eugenio Ionesco, una obra clásica contemporánea, que se nos acusó de que nosotros estábamos haciendo una apología, ¿no es cierto?, contra Pinochet. Y el rector de esa época de inmediato hizo suspender la obra, ¿no? Tuvimos un mes, qué sé yo, que tuvimos que hacer todo un alegato, presentar antecedentes, que lo había montado el Teatro de la Católica, en fin, todos los teatros a nivel mundial. Y luego de su evaluación se nos autorizó, porque se dieron cuenta de que iba a ser peor las consecuencias que iba a traer la suspensión de la obra que continuara, digamos, su temporada. La misma Sala Veterano 79 en un momento se quiso vender, ¿no?, para hacernos desaparecer físicamente y ya no tener el espacio. Allí también nos movimos con el Colegio de Arquitectos, con gente, qué sé yo, que respeta el patrimonio local, y al final no se presentó nadie a la licitación, ¿no? Y no se vendió, menos mal, ese espacio que tiene toda una tradición. Situaciones, digamos, de acusaciones que fuimos digamos, dirigidas por personas de la comunidad, gente de seguridad, gente de la misma universidad, en fin. Entonces tuvimos que refugiarnos en una literatura dramática, clásica, con comedias, con algunas farsas, con algunas cosas livianitas, ¿no es cierto?, que nos permitieran subsistir en esa condición, con casi 0 recursos y con una participación, digamos, de
en el ámbito universitario limitada al radio de acción de la Sala Veterano 79. Ninguna injerencia acá en la universidad, ninguna participación, nada. Esa fue una situación difícil que fue de varios años. Y además el rey no ha muerto, está preso, pero no ha muerto. Exacto, claro. Además un sentido de la autoridad tan grande, ¿no? Del rey, pensando en el rey. Claro. ¿Quién interpretó el papel del rey en ese entonces? Antonio Sabat, y una obra que tiene sus anécdotas, tiene muchas anécdotas porque teníamos, bueno, este conflicto con las autoridades, pero además teníamos nuestro conflicto interno, que pasó, digamos, esas cosas extrañas, que todo el mundo se empezó a enfermar. No sé si producto de la misma clima, atmósfera que creaba la obra, pero enfermedades más o menos serias, y estaba, bueno, algunos viejos actores iquiqueños como Jaime Torre, Cecilia Millar, Antonio Sabat, en fin, y todos con enfermedades más o menos graves que tuvimos que reemplazar, algunos actores, en fin. Entonces no podíamos salir con la obra, y para salir con esa obra tuvimos que hacer un sahumerio en la Sala Veterano 79, con música, en fin, para espantar los malos espíritus, decíamos. Y recién allí salimos. Y luego estuvimos 2 semanas en cartelera, censurada la obra, 1 mes suspendido, y luego retomamos y tuvimos que terminar luego porque nos empezaron a poner la máquina nuevamente. ¿Cuándo empieza el teatro infantil a llamarte la atención? El teatro infantil comienza hace como... Bueno, desde el comienzo del Teatro Expresión hicimos obras infantiles, hace unos 22 años más o menos. Que hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, de que las obras de adultos siempre iban niños, y siempre los padres nos decían, pero ¿por qué no hacen obra para niños también? Y me parecía que era un espacio, digamos, interesante, y un público además mayoritario, participativo, en fin. Y la primera obra que hicimos con el Teatro de Expresión fue el día en que los ángeles se comieron a los pájaros de Cucú. Una muy linda obra de Jorge Díaz. Sí. Y nos dimos cuenta que aparte que era atractivo para el público, que teníamos mucha asistencia, era para nosotros algo pero natural, renovado, y empezamos entonces a... ¿Esa obra infantil Rocha ya era un niño ya? ¿O? Rocha no, ya era un hombre ya adulto, sí, ya casado por 3ª vez ya en ese tiempo. Pero tiene una facilidad para hacer papeles como en esa obra, digamos. Sí, ¿no? como es chiquitito, flaquito, claro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bien saltarín, ¿no? Así que el tipo se mueve bien en la obra infantil. Claro. Oye, y en ese mismo contexto estamos hablando ahora del colorín, del colorín colorado. Colorín colorado después surge. Ya. Claro. Bueno, la verdad que surge el colorín colorado porque veíamos de que era necesario crear una compañía autónoma que se especializara en el trabajo infantil, y empezamos además a hacer una suerte de empresa de autogestión, y que generara estos recursos para la misma gente que trabajaba en esto, en la animación, en los espectáculos y en el tema, digamos, de las obras como teatro infantil. Y nos fue muy bien. Hay pasajes del colorín colorado que para nosotros son historia, como haber sido contratado por una empresa acá, un supermercado. Malmentini. El Malmentini le tenían, ¿no es cierto? Y ahí teníamos el público todos los domingos. Cautivos estábamos todos los domingos. Claro, ahí presentándonos al mediodía. Los únicos que no estaban contentos eran los vecinos nomás, porque le poníamos el sonido muy fuerte. Creo que tienen una deuda, Malmentini. Claro, todavía nos tiene una deuda ahí de liquidación. Yo estoy esperando eso. Yo confío en ellos. El periodo después del Teatro de Expresión con el retorno a la democracia hacia adelante, ¿tiene algunas características especiales ese periodo? Bueno, claro, yo creo que para todos la gente vinculada al arte tiene la posibilidad de poder hacer lo que a ellos les gusta, de democratizar el trabajo artístico también, de poder justamente llegar hacia otros espacios que no lo hacíamos anteriormente, y de tener la libertad de crear, eso fundamentalmente, la libertad de crear y de estar tranquilo, de que no hay una censura,
ni menos la autocensura, que eso es lo que le pasó a otros grupos, ¿no? Que no tuvieron censura, pero se autocensuraban ellos mismos, no eran capaces de hacer nada, ¿no? Sí. Entonces, es esa libertad de hacer lo que a ti te parece bien y que además, digamos, de confrontarlo, de discutirlo, en fin, eso es impagable. Eso uno lo siente cuando ha vivido periodos de restricciones, periodos de autoritarismo, siente, digamos, que el valor que tiene esta libertad. Y en el caso del arte, con mayor razón. Si tuviésemos que hacer, o si yo te pidiera que tú hicieras una evaluación del teatro iquiqueño hoy, tendencias, puesta en escena, ¿qué podrías decir tú del teatro iquiqueño hoy, en el 2006? Claro, yo sumaría un aspecto que a mí me parece relevante. Bueno, yo he estado estudiando nuestras raíces, he estado estudiando toda nuestra historia, porque es importante para comprender por qué nosotros tenemos este soporte y por qué nosotros pensamos en este momento de esta manera, en fin. Entonces, hay algunas variables que son, digamos, transversales a toda la historia del teatro local. Primero, el teatro local, como dije anteriormente, ha sido fundamentalmente de autogestión. La gran mayoría de los grupos no han contado con respaldos institucionales. Segundo, el teatro local ha sido un teatro de vocación. Fundamentalmente han participado personas que por sus aptitudes o por una actitud favorable a estas artes han visto de que es un medio para poder expresarse. Tercero, es un teatro que ha tomado como tema fundamental contenidos que tienen que ver con nuestra realidad social o con realidades nacionales latinoamericanas, pero siempre apuntando a un tema social popular, que eso ha sido lo mayoritario. Cuarto, el teatro local ha tenido un componente transversal de participantes de diferentes clases sociales, que van desde estudiantes, proletarios, en fin, dueñas de casa, profesionales, ¿no? El teatro local también ha tenido un sentido, o ha surgido, digamos, porque han existido ciertas condiciones sociales que de ciertos valores humanistas que han estado presentes, el tema de la solidaridad, el tema de la libertad, en fin, temas que han estado presentes en diferentes etapas y que han sido ejes o han sido, digamos, los gatilladores de planteamiento. Ahora, al teatro actual, al teatro iquiqueño actual, por supuesto de que las tendencias lo han marcado siempre los directores, que es otra de las variables. Los directores de alguna manera son líderes, ¿no? Son directores líderes, lo que no pasa siempre en los teatros. Hay directores que se dedican nada más que al montaje, pero acá son directores como patrones, modelos. Y estos modelos justamente han planteado su soporte ideológico. Hay teatros que tienen un soporte ideológico que tienden, digamos, a lo social, a lo popular. Hay otro teatro que tiende, digamos, a la búsqueda de la forma por la forma. Hay otro teatro que busca, qué sé yo, lo regional, lo de creación de taller, lo colectivo, ¿no? Hay otro teatro que busca la representación de carteleras, de obras que se dan en Santiago, en Latinoamérica, de ciertos contenidos sociales y populares, en fin. Yo creo que en este momento hay diferentes tendencias que las marcan los directores y que han sido sostenidas por su equipo, ¿no? Fundamentalmente. Dentro de esa lógica, ¿cuáles han sido, a tu juicio, grandes actores del teatro iquiqueño? Bueno, yo la verdad que conozco la realidad de más o menos de los años 68 para adelante, ¿no? Cuando ya incursionaba ya en la sala de veteranos del 79 con Nesko Teodorovic. Yo creo que acá hay algunos modelos en diferentes etapas. Primero, a mí me impresionaba mucho Jaime Torres, ¿no? Cuando allá por los años 60, 70, digamos,
íbamos a verlo con mi mamá en diferentes salas donde se presentaba con la agrupación teatral Iquique, con el colegio de profesores, en fin. Entonces, a mí me parecía un buen actor, Jaime, ¿no? Porque tenía buena voz, en fin, el tipo se veía seguro en escena. Después me llamaba mucho la atención Ernesto Teodorovic, que también lo vi actuar, porque era un hombre... Poco recordado, Ernesto Teodorovic. Muy poco recordado, sí, olvidado prácticamente, y que tiene también un espacio dentro de la escena local. Digamos que fue fusilado el año 73 en Cerro Moreno, en Antofagasta. Exactamente. Entonces, este hombre era un tipo muy histriónico. Él, que es el hijo de Lúcer Teodorovic. Entonces, es un tipo muy histriónico, un loquísimo en escena, capaz de improvisar, ¿no es cierto?, de crear cosas que me llamaban mucho la atención. Después, a nivel local, ya digamos al regreso, a mí me parece que un trabajo serio siempre ha hecho este niño, el Carlos Villagra, ¿no? Ha hecho un trabajo serio. La misma Sonia Castillo, ¿no es cierto?, que también ha hecho un trabajo serio en papel como actriz, ¿no? El mismo Antonio Sabat, ¿no? Que a mí me parece que es uno de los mejores elementos que hemos tenido en Iquique en cuanto a capacidad histriónica. Hemos tenido otras personas que han pasado por el Teatro Expresión también importantes, como actores naturales, Juan Peralta, ¿no? Personaje. Él actuaba toda la vida. Él actuaba en todas las situaciones. Y Juan Carlos Rocha, ¿no es cierto?, que también es un hombre que tiene algún futuro, que no sé, podría ser que tal vez, digamos, más adelante... Puede que explote más adelante. Sí, es simpático, es carismático. Le falta escuela, le falta... Sí, yo creo que unos 30 años más podrá superar algunas morcillas que tiene. Pero hay que decirle que Juan Carlos Rocha está escuchándolo, por eso estamos hablando así. Oye, Don Willy, tú fuiste gran amigo de Don Willy, sí, que claro. fue uno de los que estuviste más cerca de él en los últimos tiempos. ¿Qué enseñanza te dejó Don Willy para el teatro y para ti como persona? Bueno, humildad primero. Humildad. Un hombre que hacía todo sin pensar, creo, digamos, la gratificación, en sacar partido de su trabajo, ¿no? Un hombre que lo hacía todo siempre con humildad. Segundo, yo creo, para mí, su actitud frente a la vida. Una actitud positiva, una actitud entusiasta, una actitud optimista, pero total. Eso es lo que a mí me conmovía, me levantaba. El tipo nunca se sentía menoscabado, incluso con todas sus limitantes que podía tener, económica, física, en fin. No, él estaba haciendo nuevos proyectos, él estaba pensando en el futuro, no estaba pensando en la muerte, no estaba pensando en jubilarse. Entonces, ese es un ejemplo, un modelo de persona que realmente nos llena de juventud. Realmente eso me llamó. Y bueno, lo otro es su solidaridad con todo el mundo, con la gente de teatro y con la gente que no era de teatro, de ayudar. Creo que fundamentalmente Don Willy era un obrero de la escena. Un obrero de la escena, un hombre creativo, un hombre de mucha bondad y que la verdad que era muy querido por todos, creo que es el centro que nos permitía unir a todos los teatristas locales. Es como cuando la abuelita, ¿no es cierto?, ejercía el matriarcado en nuestra familia y nos decía, ¿sabe qué? Ahora estoy yo acá en la mesa y siéntase todo conmigo, ¿no? Y todo el mundo tenía que respetarla a la abuelita y todo el mundo comíamos juntos y compartíamos todo. Y cuando la abuelita se va, ya cada uno hace lo suyo. Pero creo que Don Willy es un buen ejemplo. Iván, una obra a montar que por diversas razones no ha podido realizarlo. ¿Hay alguna en especial? ¿Algún sueño como de un libro que uno quisiera escribir, pero
Que no puede por X razón. Hay una obra de teatro que tú... Sí, hay varias obras que uno deja en barbecho porque por diversas circunstancias no tiene los elementos o son producciones, digamos, muy ambiciosas. Yo creo de que hay uno de los desafíos que tengo es de montar algo de Bertolt Brecht. Lo hice en otro momento, pero ahora aquí en nuestra situación me gustaría montar algo clásico de Bertolt Brecht. ¿Alguna obra en especial? Sí, La Madre. La madre de la adaptación que hizo Bertolt Brecht de Máximo Gorki, claro, ¿no? La madre de los fusiles de Madre Carrar, que creo que a mí hay temas que me obsesionan. El tema de la guerra me obsesiona mucho, pero no la guerra misma, sino que lo que ocurre en torno a la guerra, los personajes que están en torno a la guerra. Por eso me gusta mucho el neorrealismo italiano, en fin, todos estos personajes que son los marginados o los que quedan como, digamos, como producto de una confrontación bélica. Y Brecht toma mucho todos estos aspectos. Me gustaría eso. 10 años más en la expresión, ¿dónde estará? ¿Qué habrá montado de nuevo? Imaginémonos 10 años más el teatro expresión. No, el teatro expresión va a tener un centro de un instituto de estudio donde vamos a hacer academia y donde vamos a dedicarnos al trabajo de investigación teatral. Pero investigación teatral no en términos así, digamos, genéricos, sino que la investigación teatral de nuestra realidad. ¿Ya? Yo de alguna manera quiero, y que tiene que ver con el trabajo teatral, quiero volver nuevamente a mis raíces antropológicas.